بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Hoy vamos a ver la última parte de lo que es el Khums o el quinto, como podría traducirse. Y bueno, habíamos hablado la vez pasada de la cuestión de los botines de guerra. Creo que habíamos tocado todos los puntos. Nos quedan un par de cosas más. El caso de el territorio que se es vendido a una persona que no es musulmán dentro de un territorio que es considerado, por ejemplo, un país islámico, por ejemplo, un país como Irán, Irak, bueno, Arabia Saudita, el país que sea, que es considerado islámico, territorio islámico, es decir, de mayoría islámica. Cuando un musulmán vende un terreno o una casa, o es decir, un inmueble, a una persona no musulmana, la ganancia de esa venta debe dar un quinto, digamos, debe pagar un quinto como impuesto. Bien. Bueno, y hasta ahí hemos tocado todos los puntos de lo que, sobre las cosas que uno tiene que pagar este impuesto o este quinto. Bien. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos este quinto? Bueno, lo que dicen hasta hoy las leyes prácticas, es decir, es de que primero que de todo lo que debemos pagar, debemos pagarlo si queremos utilizarlo y que no sea prohibido. Es decir, por ejemplo, tengo un televisor y no he pagado su quinto, puede ser que sea el segundo, el tercero que tenga en mi casa, digamos, usarlo para mí es prohibido. Tengo una casa que no, digamos, una segunda casa, lo que fuese, y no he pagado un quinto sobre ella, no la casa que estoy viviendo, digamos, sino una segunda casa que es más allá de los gastos básicos. Entonces tengo una segunda casa y no pagué el quinto sobre ella y quiero rezar ahí. Si no pagué el quinto, mi rezo en esa casa va a ser inválido. Es decir, que si mientras permanezca esa casa sin pagarse el quinto, mis rezos o cualquier acto de adoración que tenga en ese lugar no van a ser aceptados y van a ser inválidos. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de agua, compré un terreno y me hago el vudú en esa casa, digamos, el agua que sale de las canillas, porque no ese territorio no he pagado, digamos, el Hums, el vudú o el gusul que haga, es decir, la ablución o el baño completo que haga en ese lugar, tampoco van a ser válidos, con lo cual no voy a poder tampoco hacer ni siquiera un baño, digamos, un baño completo, ni siquiera no voy a poder rezar, digamos, teniendo como fuente esa casa si no he pagado un quinto sobre ella. Lo mismo si, por ejemplo, yo compro algo para hacer un regalo y no pago un quinto sobre eso,
la persona que recibe ese regalo, un quinto no le va a pertenecer. Es decir, un quinto de ese regalo, al no haberse pagado el khums, no va a ser de él. Con lo cual va a ser un problema para esa persona también, si es, sobre todo si es musulmán. Si no es musulmán, bueno, es otra cuestión. Bien, bueno, y acá hay un par de preguntas acerca del mismo khums o quinto. La primera dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, un marja me dice que sobre las inversiones, o la inversión sea en dinero o sea en herramientas que haga, como habíamos dicho antes, que algunos marjas dicen que tengo que pagar quinto y otros dicen que no tengo que pagar? Entonces, ¿qué pasa? El marja que tenía decía que no tenía que pagar quinto sobre estas inversiones y fallece, con lo cual tenemos que elegir otro marja. Elegimos otro marja y este otro marja no acepta, digamos, dice que hay que pagar el quinto. Entonces, si me quedó algo de ese dinero de la primera inversión de la que no había pagado un quinto, ¿debo pagar un quinto sobre ella para seguir al nuevo marja? Si es que me quedó, porque si no me quedó, estaba legal porque antes de que fallezca mi marja anterior. Pero si me quedó plata y ahora estoy siguiendo otro marja que considera que sobre esa inversión debo, o esas herramientas que compré o esos utensilios, debo pagar un quinto, eh, debo pagarlo. Es decir, si debo pagar sobre el sobrante del dinero o sobre lo que quede de herramientas o de eh, herramientas de modo general, digamos, de trabajo. Bien, otra pregunta que también puede pasar. ¿Qué pasa si compré libros? Soy una persona que me gusta mucho los libros. Compré cantidad y durante todo el año no los utilicé, los colecciono y los voy poniendo en una repisa, que es algo que pasa también muy común. Entonces, si esos libros son parte, por ejemplo, de la materia o del trabajo o de lo que yo necesito, digamos, de mis necesidades básicas, sobre todo a nivel estudios, si forman parte de ella, no debo pagar el quinto, los haya leído o no los haya leído. Pero si son libros que simplemente compré por gusto o porque para colección, como decíamos antes, sobre esos libros sí tengo que pagar el quinto. Si no los leo y los dejo ahí, digamos, en los estantes durante un año completo, digamos. Bien, en el caso de mm, una persona nos da un dinero, nos regala un dinero para hacer una ziara, es decir, para hacer una peregrinación, por ejemplo, para visitar al Imam Hussein, al Imam Ali, alayhimu salam, y nos da ese dinero para que lo hagamos en determinada fecha. Pasa esa fecha y no lo hacemos. Entonces vamos a tener que esperar al siguiente año. Al final de ese año, con ese dinero, digamos, ¿tenemos que pagar quinto o no tenemos que pagar quinto? Sí, tenemos que pagar quinto porque es plata que no hemos utilizado. O tal vez lo utilizamos para otra cosa. Con lo cual, nuevamente, también, si lo utilizamos para otra cosa, deberíamos pagar sobre eso, porque es un regalo en limpio, digamos, que fue regalado para un fin, digamos. Bien. ¿De qué modo se gasta esta plata? Es decir, ¿de qué modo a la hora de pagarlo? Porque uno dice, bueno, este impuesto ¿para qué es? Porque para los descendientes del profeta, para el imam o lo que fuese. Bueno, esta plata se paga primero, se debe dar al imam, si es que está presente, inshallah que Dios apresure su llegada, al imam Samán. Se debe dar la mitad de ese dinero al imam, o en el caso de hoy día que no está presente, a un representante o al mujtahid o al marja al que seguimos. Y la otra mitad se debe dar nuevamente también al mujtahid o se puede dar a un seyyed, es decir, a un descendiente del profeta que cumpla con alguna de estas condiciones que vamos a ver. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, un seyyed pobre, digamos que no tiene dinero, necesitado, digamos, que no tiene dinero. Otro puede ser un seyyed que está en viaje, digamos, un viajero que está perdido y no puede volver a su país, no puede volver a su ciudad, no tiene lugar
ni dinero con que alojarse o alimentarse, bueno, también se puede ser, tiene que ser shia también este Seyyed. No tiene que ser una persona que sea un pecador evidente, digamos, que cometa pecados de forma evidente, digamos, por ejemplo, una persona que toma alcohol o cometa otro tipo de pecados, digamos. Em, Debemos a esa persona, sobre todo si sabemos como hablábamos el tema del sadaka o del mismo zakat, si sabemos que esa persona lo va a gastar en su pecado, es una persona que es adicto al juego, por ejemplo, a las apuestas, por más que se hace, lamentablemente existe eso, pero bueno, son pocos, pero existen. Entonces a esos seis no debemos darle ese dinero, digamos. Otra cuestión que si la persona dando los hums es un seiyed mismo, no tiene que ser una persona que está dentro de su sustento. O por ejemplo su esposa o sus hijos. Su esposa puede ser que sea seida, entonces pasarle, dar el dinero a su esposa, no puede. Bien. Eh, Otra pregunta que se hace acá, hay una persona que pregunta, en el caso de, por ejemplo, estando en un país islámico, como decir Irán o puede ser Irak, que hasta cierto punto tienen gobierno islámico, o Arabia Saudita, o Bahrein, o Turquía, por decirlo, los impuestos que uno paga al gobierno, digamos, sea impuesto a la ganancia o lo que fuese, se cuentan como zakat o hums o esto. No, esos impuestos son por separado, digamos. Una cosa es la ley religiosa y otra es la ley del gobierno, es decir, lo mismo si vivimos en un país cristiano, digamos. Una cosa son los impuestos que nos van a cobrar y otra cosa el dinero que debemos pagar por una cuestión religiosa o para cumplir con nuestro deber religioso, digamos. Inshallah, si algún día llega, cuando llegue el Imam Samán, digamos, yo pienso que va a ser de forma diferente porque ya van a ser lo mismo, digamos. Estamos hablando de que la persona que debe recibir el hum sobre todo debe ser el imam, entonces en ese momento, al ser él también el líder político, eh, ya no va a ser necesario pagar más de una vez este dinero. Bien, y nos queda tocar un último punto que a veces se incluye dentro de lo que sería el hums y a veces se lo incluye en un apartado separado que es el anfal. ¿Qué es el anfal o anfal? Significa aproximadamente sobrantes o remanentes y vamos a ver qué significa exactamente esto. Pero bueno, estos sobrantes o esto que queda, sea territorio o bienes, lo vamos a ver ahora cada uno de estos puntos, son propiedad, se consideran propiedad primero del profeta y después de sus descendientes, los imames, digamos. Es decir, del líder verdadero o político que, digamos, designado por Dios. Ahora bien, si no, como el día de hoy, al no estar el imán presente, deben ser dados al representante religioso, son propiedad del representante religioso. Obviamente que si estamos en un país cristiano, ahora vamos a ver que no va a ser de este modo, pero si estamos en un país islámico es así. ¿Qué son estos anfolos, sobrantes o remanentes? Por ejemplo, un territorio que en una guerra se ha ganado sin ninguna necesidad de lucha, por ejemplo. Se rindió completamente el enemigo y dijo, estos territorios quedan todos a su disposición, sin pelear. Digamos, dijo no, o porque vio que en otro territorio hubo lucha y fue duro, no sé, por ahí, por cuestión de rendición, se nos da un territorio, se le da el territorio al líder islámico, digamos, líder religioso, que entonces ese territorio pasa a posesión en primer orden del imam, pero bueno, en caso de ser un país islámico, del líder religioso, digamos. Los territorios de una persona fallecida que no tenga heredero, digamos, lo mismo, territorios que no hay un heredero claro, ese territorio pasa al imam, el líder político, digamos, asignado por Dios, y si no, a sus representantes, digamos.
una tierra que está muerta, digamos, porque por sequía o por lo que fuese, directamente ya no es más fértil, no tiene ningún tipo de uso, con lo cual nadie la quiere, digamos. Entonces es un territorio, una tierra que está ahí, por ejemplo, un desierto y demás. El caso de las ciudades fantasmas, famosas ciudades fantasmas, ciudades abandonadas, digamos, pueblos que ya no son propiedad de nadie, entonces son de propiedades del imam. Digamos, bueno, en los países cristianos obviamente que eso es propiedad federal, como se llama, que es decir, que es propiedad del gobierno. Pero en el caso, por ejemplo, de los territorios vacíos, habíamos dicho desiertos y demás, o las costas de los ríos o de los mares que normalmente en los países cristianos se consideran propiedad del gobierno, bueno, en países islámicos se consideran propiedades del imán en primer orden y si no, de sus representantes, digamos. Lo mismo con los bosques, los cañaverales, sean bosques que están en valles o bosques que están en la montaña, las cimas de las montañas, también son consideradas como propiedad del imán o parte de estos anfol que habíamos dicho. Los bienes de los reyes, por ejemplo, se gana sobre un territorio y sabemos que el rey no es una persona que tenga un derecho real para gobernar porque no ha sido designado por Dios como los imames, entonces los bienes del rey también pasan a ser los bienes del imán y de su representante religioso. En el caso de los botines especiales, por ejemplo, determinadas joyas o determinadas cosas que son de un valor muy grande, no porque una cuestión de apropiar o de acumulación por parte del imán, sino porque va a ser el que mejor lo va a distribuir, cosas muy valiosas, digamos, y sabemos que no tienen, digamos, ningún tipo de apego sobre las cosas materiales, con lo cual el uso que va a hacer siempre va a ser el más justo, el imán en ese caso. Bien, en el caso de, por ejemplo, una guerra que no haya sido ordenada por el imán de la época, se obtiene un botín. ¿Qué pasa con el botín que se obtiene? ¿Es legal para esas personas que han hecho esa guerra sin la orden o sin el permiso? No, no es legal primero y bueno, si no hay forma de devolvérselos a sus dueños, va a pasar a ser propiedad del imán o del líder religioso asignado por Dios. Bien, lo mismo pasa con los minerales que han sido encontrados. Por ejemplo, a veces pasa que por un movimiento tectónico o terremoto o lo que fuese, temblor, por ejemplo, en determinado desierto o en determinada montaña se abre una veta, digamos, en la tierra y aparece determinado mineral valioso. ¿De quién son esos minerales, digamos, sean metales o sean piedras preciosas o lo que fuese? De esos son propiedad del imán o en su ausencia, como digamos antes, de sus representantes o del líder religioso. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el Hums o el quinto, y la clase que viene vamos a ver el Hajj o la peregrinación. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.